Definir y estudiar el tratamiento y beneficiado de semillas forestales. Ese es el gran objetivo de nuestra clase. Vamos a estar viendo diversos tratamientos pregerminativos o diversos tratamientos de rompimiento de latencia de la semilla. Entonces vamos a ir viendo que en primer lugar qué es un tratamiento, para qué sirve, qué es la latencia, cuáles son los tipos de latencia, cuáles son las condiciones adecuadas en las cuales puede almacenarse una semilla para poder prolongar su vida útil, etcétera, etcétera. De eso trata esta clase el día de hoy. Procesamiento y beneficiado de frutos y semillas forestales. ¿Por qué frutos y semillas? Recordemos que desde el inicio de la clase vimos que una parte o un componente de los árboles y de muchos vegetales son los frutos, y que dentro del fruto se da una semilla. Lógicamente, ese fruto es producto de la fecundación de un grano de polen, o sea, en la parte masculina, hacia un óvulo que está en un estigma dentro de la flor femenina. Esa fecundación es una reproducción sexual. Y una vez se da esa fecundación, se da el inicio de la formación del fruto, y en su interior ese fruto va a contener la semilla, y a su vez la semilla va a contener el embrión o una plántula diminuta que va a ir desarrollándose, que va a ir madurando y que va a emerger en algún momento para formar una nueva planta. Por eso dice beneficiado de frutos y semillas. La actividad de recolección de las semillas termina con el transporte de los frutos desde su punto de recolección hacia un punto de tratamiento o de almacenaje. Dice la cual se recomienda hacerse en sacos de tela o brin, aquellos sacos de pita. Desde el lugar de recolecta, procesamiento de los frutos y sus semillas, para prepararlas para su almacenaje, si es necesario, y sus usos en el laboratorio o en el campo. Ok, después de que hicimos eso de recolección, y si ustedes recuerdan la clase de el fin de semana anterior o la clase número 4, vimos todo el proceso de las técnicas de recolección, las técnicas de escalado de árboles, el equipo que se utiliza, las herramientas que se utilizan, cómo cortar los frutos, etcétera, etcétera. Luego esos frutos, pues también pudimos ver que hay varias maneras de colectar frutos, frutos desde el suelo, frutos de árboles tumbados, frutos escalando los árboles, que es el más común cuando ya los frutos y las semillas tienen una madurez fisiológica adecuada. Vimos algunas fotografías de qué significa madurez fisiológica de algunos conos, de algunas especies de pino, etcétera. Entonces, después de ese paso de haber colectado, de haber cortado o de haber hecho la colecta desde el suelo o del árbol caído o escalando los árboles, se da el transporte de estos frutos y semillas hacia un lugar de destino donde van a ser procesadas. Y es donde este primer párrafo nos indica que una recomendación es poder transportar esos frutos y esas semillas en sacos de brin, porque ayudan un poco a regular la temperatura, a que los frutos no se golpeen, en algún momento el fruto empieza a perder humedad, entonces los sacos de brin pues absorben esa humedad o drenan esa humedad, etcétera, etcétera. Y dice que el siguiente paso es llevarlas para su almacenaje si fuese necesario o para posterior uso en laboratorio o en campo. Ok. Normalmente la colecta de las semillas y frutos forestales o frutos y semillas forestales es para llevarlas a un centro de procesamiento y poder realizar procesos de secado, de escarificación para su
almacenaje en condiciones adecuadas. ¿Por qué queremos almacenar la semilla o por qué nos sirve o para qué nos sirve almacenar semillas? Vean, muchas especies de ciertos árboles producen semilla en épocas donde no es la indicada para poder realizar viveros forestales, para posteriormente utilizar esas plantitas y realizar las reforestaciones, ya sea reforestaciones, establecimientos de sistemas agroforestales, enriquecimientos en bosques forestales, procesos de restauración, etc. Por ejemplo, la semilla de palo blanco en la costa sur normalmente se da entre los meses de marzo y abril. Si nosotros colectamos semilla de palo blanco en abril, el periodo de producción de plantas en un vivero forestal de palo blanco oscila más o menos entre los 5 a 6 meses. Lo ideal de hacer la colecta en abril es tratamiento de esas semillas, su almacenaje para su utilización en un siguiente ciclo. O sea, para empezar a utilizarlas más o menos entre noviembre y diciembre para tener planta de buena calidad para el mes de mayo del año siguiente y con ello garantizar que cuando realizamos las reforestaciones, esas reforestaciones van a poder absorber, van a poder adaptarse y van a tener un periodo de lluvia lo más prolongado posible para su adaptación. Entonces, por ahí va la lógica del tema de la colecta y el almacenaje de las semillas forestales. Por ejemplo, también hay semillas, o mejor dicho, especies que su periodo de producción de semillas es en los meses de julio, agosto. En ese periodo estamos en pleno invierno en Guatemala normalmente, entonces tenemos que almacenarlas, colectarlas, almacenarlas para su posterior uso. Entonces, esa es la mecánica y es la lógica del manejo de la cosecha, de la colecta y el almacenaje de estos frutos y semillas. Un aspecto muy importante que debe ser considerado en el procesamiento de semillas es el secado. Ojo, el secado lo que nos va a hacer es regular el contenido de humedad en la semilla. Y al manejar el contenido de humedad, vamos a estar deteniendo muchos procesos dentro de la semilla, muchos procesos fisiológicos, como la respiración, ¿sí? Que es un proceso que todo ser vivo está realizando de manera constante, el intercambio gaseoso, el intercambio de humedad, etcétera, al mantener a la semilla con unos niveles de humedad adecuados a través del secado. Debe tenerse especial cuidado cuando se trata de semillas recalcitrantes que no aceptan la deshidratación y las semillas se conservan mejor cuando mantienen alto contenido de humedad. Recordemos que vimos en la clase anterior que tenemos semillas recalcitrantes y tenemos semillas ortodoxas. Las semillas recalcitrantes, como lo dije en la clase anterior, son aquellas semillas que su periodo de viabilidad o su vida útil es bastante corto, no aceptan en muchos casos su almacenaje, es muy delicado el almacenaje, no aceptan en algunos casos la deshidratación o el secado, etcétera, etcétera. Entonces las semillas recalcitrantes muchas veces tienen que utilizarse de manera inmediata una vez se cosechan, ¿sí? Y por otro lado tenemos las semillas ortodoxas, que son aquellas semillas que su periodo de vida es mucho más prolongado, ¿sí? Y su periodo de vida es bastante interesante en función de que acepta el secado, acepta la regulación de esa humedad, acepta la regulación de entrada de oxígeno, acepta la regulación de la temperatura, acepta su envasado, etcétera, etcétera. Entonces las semillas ortodoxas son aquellas que manejar de mejor manera para su almacenaje y su posterior utilización.
Siempre el objetivo final es la producción de semilla limpia, fácil de manejar y con alta viabilidad, tomando en cuenta que la calidad de las semillas se deriva del método de procesamiento utilizado. Ok, este párrafo es muy interesante. El objetivo de la cosecha, el transporte, el procesamiento y el almacenaje es tener semilla de buena calidad. Semilla que tenga potencial de viabilidad, o sea, que tenga un alto porcentaje de germinación, ¿sí? Que no tenga impurezas, que no tenga contaminantes, pero sobre todo, si manejamos de manera adecuada esa semilla, eso nos va a permitir tener semilla de buen porcentaje de germinación, semilla de calidad y semilla en condiciones adecuadas para ser utilizadas en nuestros procesos de viveros forestales. De este proceso de beneficiado deriva esa calidad de semilla en cuanto a su manejo. Lógicamente no me estoy refiriendo a calidad genética, porque esos son otros temas en relación a la selección de rodales semilleros, árboles padres, etcétera, etcétera. Latencia de la semilla. La latencia de la semilla, vamos a ver que es una condición propia de cada especie que permite su germinación o impide su germinación. ¿Sí? Y dice, es una condición que evita que las semillas viables germinen, aunque estén en otras palabras, la latencia es aquella condición natural o innata que va a tener cada especie que va a buscar de alguna manera preservar la vida del embrión que va en el interior de la semilla. Van a haber algunas latencias que la única manera de poder romper esa latencia, o sea, de romper ese obstáculo para que germine la plantita o para que emerja ese embrión, va a ser a través de la ingesta de ciertos animales y que esa semilla pase por el tracto digestivo y luego el animal la defeque, ¿sí? Hay muchas especies de plantas, no solo forestales, sino que de cualquier otro tipo de vegetales, que por ejemplo muchas aves se alimentan de esos frutos, se tragan esa semilla, pasa por todo ese tracto digestivo y ahí actúan los jugos gástricos, todo ese bagaje de enzimas en el tracto digestivo, luego defeca la semilla del animal y ya lleva un tratamiento pregerminativo natural que, que busca romper esa latencia y que al caer al suelo, esta semilla tenga condiciones y luego esa semilla ya tiene condiciones para germinar el embrión. Y tenemos dos tipos de latencias. Tenemos una latencia endógena o intrínseca y una latencia exógena, ¿sí? Dice, latencia endógena, ¿es la que afecta al embrión o es un embrión subdesarrollado o incapacidad de germinar? Este tipo de latencia endógena es una condición muy interna de cada especie, es una condición muy genética o de herencia de cada especie que desde esa genética de manera interna impide que ese embrión emerja. Es muy complicada de manejar. La latencia endógena es muy complicada de manejar porque es una condición genética. Ahora bien, la latencia que nosotros sí podemos manejar, la latencia que nosotros podemos manipular y en muchos casos la latencia que incluso se rompe por
ingesta de muchos animales y luego defecan esa semilla es la latencia exógena. Y la latencia exógena dice que es la condición morfológica que impide la germinación. En muchas ocasiones se manifiesta con la cubierta dura. Ok, para entender este tipo de latencia, me gusta mucho citar el ejemplo de la semilla de macadamia. Pienso que en algún momento todos hemos conocido o eventualmente conocemos lo que es una semilla de macadamia. La semilla de macadamia tiene una cubierta bastante dura. Pues para los que no la conozcan, eventualmente los invito a que se metan a internet y busquen semilla de macadamia y vean su cubierta. Pero si la conocemos, enhorabuena. Pero este es un buen ejemplo, porque la semilla de macadamia tiene una corteza, tiene una cubierta bastante dura. Necesitamos una acción mecánica bastante fuerte a través de un martillo o una piedra para romper con golpes duros esa cubierta y poder obtener esa semilla, la cual nos va a servir para poder realizar los viveros o en muchos casos pues para la ingesta, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de una semilla forestal netamente es la semilla de melina. La semilla de melina tiene una cubierta bastante dura también, que necesita acción mecánica o algún otro tipo de escarificación a través de humedad, a través de químicos o a través de algún otro tipo de acción mecánica para romper esa cubierta de la semilla y que pueda emerger o germinar la nueva plantita. Entonces, esa es la latencia que el hombre puede manipular y puede maniobrar. Y van a haber muchas semillas que no van a tener latencia, ¿sí? Sino su enfoque va a ser en el periodo útil o en el periodo de vida que van a tener. Y vamos a ver cómo romper esa latencia. Y vamos a ver los tratamientos pregerminativos. Muchas semillas forestales poseen mecanismos naturales para entrar en latencia, como un método de sobrevivir a condiciones desfavorables. Ojo, esa latencia, eso es lo que busca, que la semilla pueda sobrevivir a algunas condiciones desfavorables para que posteriormente, después de algún periodo de tiempo o de algún periodo de lluvia, de algún periodo de humedad, etcétera, o algún periodo de altas temperaturas, después de pasar ese periodo adverso, pueda encontrar condiciones adecuadas y poder germinar el embrión. Esta es una condición innata que van a tener las semillas en términos generales. Un primer tratamiento pregerminativo dice que es la estratificación. Dice que consiste en colocar las semillas en agua o en capas o estratos húmedos, usando algún tipo de sustrato, como arena, en algunos casos se utiliza hasta papel periódico, pinmus, etcétera. El periodo de estratificación varía según la especie. Se utiliza para superar latencias provenientes del embrión, o sea, para romper latencias internas. ¿Sí? Tenemos a la estratificación, que es de origen cálido, dice. Sí, la estratificación se realiza a temperaturas altas, de 22 a 30 grados centígrados. Ojo,
La estratificación lo que busca es manejar la temperatura que rodea a la semilla con base a la humedad, al manejo de la temperatura de esa humedad, ¿sí? Por eso tenemos la estratificación cálida, que es prácticamente colocar esa semilla en agua caliente o en sustratos o estratos calientes de 22 a 30 grados centígrados. Tenemos la estratificación fría, que es todo lo contrario. Dice, si la estratificación se realiza a temperaturas bajas, de 0 a 10 grados centígrados. ¿Sí? Hay algunas estratificaciones que se realizan a -4 a -3 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, vean, el manejo de la temperatura con el agua y el sustrato para sumergir ahí las semillas es lo que conocemos como estratificación. Y en muchos casos lo vamos a encontrar como un golpe de temperatura. En algunas bibliografías así vamos a encontrar este tema de estratificaciones. En el vivero también se puede estratificar empleando el mismo suelo o algún otro sustrato. La estratificación fría se realiza en invierno y la cálida en verano. Ok, esto es estratificación. La escarificación. Ojo, no es lo mismo estratificación que escarificación. Y no es lo mismo aplicar el método de estratificación a ciertas especies o a ciertas semillas que a unas semillas que tienen una cubierta muy, muy dura. Para las semillas que tienen cubierta dura o muy dura, se utiliza la escarificación. Y dice, es cualquier proceso de romper, rayar, alterar mecánicamente o ablandar la cubierta de las semillas para hacerlas permeables al agua y a los gases. Eso es escarificar, pueda emerger. Y tenemos la escarificación mecánica, dice, consiste en raspar la cubierta de las semillas con lijas, con limas o quebrarlas con martillos o con cualquier otro instrumento de golpe. Ojo, pero el golpe que no dañe al embrión. Si es a gran escala, se utilizan máquinas especiales como tambores giratorios recubiertos en su interior con papel lija o combinados con arena gruesa o grava. La escarificación húmeda con agua caliente. ¿Sí? La escarificación normalmente se da en agua hirviendo. ¿Sí? Dice, se colocan las semillas en recipientes con una proporción de 4 a 5 veces su volumen de agua caliente a una temperatura entre 77 y 100 grados centígrados. Puchica, es agua hirviendo. Se sumerge y dice de inmediato se retira la fuente de calor y las semillas se dejan remojar de 12 a 24 horas para que se vayan enfriando gradualmente. Las semillas se deben de utilizar inmediatamente después de este proceso de escarificación. Ojo, es una recomendación muy puntual que debemos tomar en cuenta. Y luego viene una escarificación química, o sea, utilizando un tipo de ácido, ¿sí? Y dice, las semillas se colocan en recipientes no metálicos, se recubren, para este caso, con ácido sulfúrico concentrado en proporción de 1 parte de semilla por 2 de ácido. Ojo, la escarificación utilizando químicos, para este caso ácido sulfúrico, requiere de personal capacitado, requiere de equipo e instrumentos adecuados, requiere de protección personal adecuada, ya que es un ácido muy, muy fuerte, muy, en algunos casos, si llega a tener contacto con la piel, con la cara, con los ojos, causa problemas a la salud muy, muy serios. Por eso se requiere de técnicas adecuadas y se requiere de personal capacitado y de utilización de instrumentos de protección
personal adecuados y herramientas e instrumentos de la misma manera adecuados. Los tratamientos pregerminativos, algunas otras recomendaciones pueden ser, dice, sumergir la semilla en agua a temperatura ambiente durante 12 horas, eliminando las que flotan, hacer un corte con tijera de podar de más o menos de 1 a 3 milímetros al lado contrario del embrión, o lijado hasta que pierda su brillo y luego ponerlas por 24 horas en agua. Sumergir las semillas en agua hirviendo durante 1 minuto y luego colocarlas en agua a temperatura ambiente por 12 horas. Esa es otra recomendación. Sumergir las semillas en agua corriente, o sea, donde el agua está corriendo, por ejemplo, en algún canal, en algún río, etcétera. Lógicamente, pues en algún costal, ¿va? ¿Sí? Cambiándole el agua 3 veces por día. Escarificación mecánica mediante máquina de escarificación. Hay algunas máquinas especiales para escarificar y tratar las semillas. Luego sumergir las semillas en agua corriente durante la noche y en el día, pues sacarlas al sol. Repetir esto durante 3 días. En tratamiento químico se utiliza ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido gibelérico, etcétera. Estos son tratamientos químicos muy delicados. Hacer un corte con tijera de podar, eliminando la parte del ala de la semilla, para aquellas semillas que tienen una parte alada. Las semillas que tienen alas, eso se llama arilo, que es el mecanismo de dispersión mediante el viento, ¿sí? Y por último, otra recomendación es hacer un corte con tijera de podar en la parte de atrás de la semilla. Algunas ventajas de los métodos de escarificación, dicen escarificación con agua a remojo, escarificación mecánica o química. La escarificación con agua a remojo tiene algunas ventajas, fácil aplicación, es económico, no requiere equipo sofisticado, no requiere personal capacitado y posee mucha efectividad. Alguna ventaja, dice, los resultados obtenidos no siempre son constantes dentro de la misma especie. La escarificación mecánica, pues de igual manera tiene algunas ventajas y desventajas. Dice, es efectivo para varias especies forestales, no se requiere control de temperatura, no da riesgo alguno al operario, se pueden sembrar semillas inmediatamente. Las desventajas, dice, la utilización de un equipo especial, o sea, ya requiere inversión, ya requiere training, ya requiere capacitación. Las semillas deben estar libres de resinas o pulpa, tiene un costo más elevado porque ya hay que adquirir herramientas, equipo, etcétera. Se requiere de personal capacitado y todo eso ya es costo. La escarificación química, algunas ventajas, perdón, dice, es muy efectivo, requiere equipo especial, el costo es relativamente bajo, ok, al finalizar el tratamiento es posible almacenar, la semilla puede tardar hasta 30 días antes de sembrarla. Algunas desventajas, dice, se necesita saber tiempo y concentración para cada especie, o sea, cada especie va a requerir un tiempo para sumergirlas en el químico y una concentración del químico, y eso tiene que tener estudios previos para su predeterminación. Se debe controlar la temperatura, se debe instruir al operador para evitar accidentes. Bueno, esta diapositiva pues es parte de lo que vimos la semana pasada, lo que son semillas ortodoxas y recalcitrantes. Dice, las semillas ortodoxas pueden secarse, pueden ser almacenadas por un tiempo relativamente largo. Algunas especies poseen latencia. El contenido de humedad se puede mantener entre 6 y 12%. Las semillas recalcitrantes tienen una vida muy corta. Entonces pueden almacenar si hay un alto contenido de humedad. Usualmente mueren si su contenido de humedad es menor al 20%, o sea, son más delicadas de manejar. Aún en buenas condiciones de almacenamiento, su sobrevivencia muchas veces se limita a unas pocas semanas o incluso horas, ¿sí? Hay especies que su viabilidad es de horas, no digamos de días, semanas o meses, y pues no poseen latencia. La madurez de una semilla, dice, es el estado de un fruto
apto para ser recolectado y para que cumpla con las características necesarias para originar semillas viables. A medida que se acerca la madurez, se presenta un aumento de ácidos grasos, proteínas y carbohidratos. Eso es parte de la fisiología o el proceso de funcionamiento de cada semilla, que son responsables del aumento de materia seca en la semilla. Pues acá ya vamos a entrar a ver algunos análisis de laboratorio que se realizan a las semillas para poder no solo tratarlas, sino almacenarlas y ponerlas a disposición de un mercado determinado. En primer lugar, el primer análisis que se realiza para el almacenaje es el contenido de humedad. Y han visto ustedes en diapositivas anteriores de que hay semillas que hay que almacenarlas entre un 10 y un 12% de humedad. Hay semillas que no toleran menos de un 20% de humedad, etcétera. Y para esto, pues, hay aparatos especiales para medir el contenido de humedad de la semilla. La pureza, el porcentaje de pureza. Toda semilla siempre va a llevar algún tipo de contaminación. Esta contaminación puede ser alas, puede ser tierra, puede ser partes de cualquier otro vegetal, pueden ser incluso partes del suelo, hojarasca, partes de la misma cubierta, etcétera, etcétera. Entonces, el porcentaje de pureza nos va a decir del peso determinado cuánta pureza existe, o sea, cuánto va a ir de basurita en un peso determinado. La prueba de las 1000 semillas, esto ya va a ir inclinado a saber de cómo es el comportamiento de la viabilidad y germinación. Esta es una prueba que se aplica que se llama prueba de las 1000 semillas. Es para ir evaluando y calculando mediante métodos estadísticos cómo es la viabilidad o el comportamiento de viabilidad y de germinación de una semilla determinada. Y estas son fotografías de laboratorio que pues ilustramos acá. También se puede insertar en los sacos que contienen semillas para extraer una muestra, dice. Consiste en la extracción de muestras del lote de semillas, la cual debe reflejar exactamente la composición del mismo. El muestreo de la semilla es para hacer esos análisis de laboratorio que vimos acá, su humedad, su pureza, su viabilidad, su germinación, etc. Análisis del contenido de humedad. Dice, la determinación del contenido de humedad se hace sobre la muestra tomada. El procedimiento normal requiere usos de horno para la determinación del porcentaje de humedad. Y acá pues tenemos hornos especiales para el manejo y tratamiento de semillas. Y acá, por ejemplo, tenemos algunas semillas de teca y melina que fueron evaluadas en un laboratorio, dice. El objetivo es determinar la cantidad de agua contenida en las semillas, que debe ser menor del 12% para ortodoxas y arriba del 20% para recalcitrantes. Y vemos acá la ilustración que nos sirve para el efecto. Ya en el análisis de contenido de humedad, pues aplicamos una fórmula que dice porcentaje de humedad es igual a peso húmedo menos peso seco dividido peso húmedo por 100. Y pues esta es una fórmula bastante sencilla, pero que es una fórmula que nos arroja un dato muy real de cuál es el contenido de humedad en una semilla. ¿Y para qué nos va a servir ese contenido de humedad? Para poder regular o secar las semillas y poder almacenarlas en una humedad o con un contenido de humedad adecuado. El porcentaje de pureza, dice, en este ensayo determina las proporciones de la muestra de trabajo
pues semilla pura de la especie bajo análisis en relación a la materia inerte o contaminante como hojas de restos de hojas, restos de frutos, piedras, polvo, tierra, arena, etcétera, que puede contener. Para la determinación de la pureza es necesario trabajar con dos submuestras, dice, independientes, las cuales provienen de la muestra recibida en laboratorio. El tamaño mínimo para estas muestras es de 2.500 semillas, para aquellas semillas que tienen cierto... ¿sí? Para semillas que son muy pequeñas, como semilla de eucalipto y todo eso, lo que se hace es medir en base a peso. ¿Sí? Y la fórmula para calcular el porcentaje de pureza, dice, es pureza de semillas, peso de semillas puras, dividido peso total de la muestra por 100. Eso nos va a dar el porcentaje de pureza en una semilla determinada. Pues análisis del peso de las 1.000 semillas, dice el peso de 1.000 semillas es un dato importante para calcular las tasas de siembra en vivero. El peso depende del tamaño de la semilla, su contenido de humedad y la cantidad de semillas en el lote y se expresan como el peso de 1.000 semillas. Esto nos va a servir también para calcular la base para calcular porcentajes de germinación. Se usan las semillas puras en el ensayo para determinar el peso. Se toman 8 réplicas de 100 semillas cada una. Cada plica pues se pesa para obtener el total y el promedio de semillas pesadas. En este ensayo, lo importante que indica es directamente el valor del lote, se determina capacidad por medio de germinación o ensayos indirectos de viabilidad de semilla. O sea, el peso de las 1.000 semillas nos va a ir indicando la siguiente variable, que es el análisis de germinación de los lotes de semillas. Dice, para este ensayo se requieren como mínimo 400 semillas, las cuales se dividen en 4 réplicas de 100 semillas cada una. El sustrato sobre el cual germinan las semillas no debe ser tóxico a las plántulas y debe estar libre de cualquier patógeno, hongos, nematos, cualquier tipo de contaminante. El laboratorio emplea sustrato de arena de río, el cual es esterilizado en horno eléctrico a temperatura de 150 grados centígrados, o sea, a una temperatura muy alta durante 24 horas. Y vemos acá un horno en el cual se está, pues, prácticamente cocinando esa arena para esterilizarla. Y esa arena es la que se va a utilizar en unos recipientes, pueden ser cajas Petri o cualquier otro recipiente en el cual se coloca la arena como sustrato. Posterior a ello se colocan las semillas, para este caso las submuestras de 100 semillas, dependiendo del tamaño también de la semilla. Y se colocan en condiciones controladas de humedad, temperatura, ingreso de oxígeno, o sea, gases, e ingreso de luz. Se regulan todas esas condiciones para evaluar de cada 100 semillas cuántas semillas germinan. Y de acuerdo a las réplicas, se van obteniendo los promedios de la germinación y con ello podemos calcular un porcentaje de germinación. Por ejemplo, si en una postura de 100 semillas nos germinaron 60, quiere decir que esa muestra tiene un 60% de viabilidad o de germinación. Si en otra plica o en otra postura nos germinaron 65 o nos germinaron 70, quiere decir que esa muestra tiene un 70% de viabilidad o germinación, y así sucesivamente. Entonces, se saca el promedio de las muestras para obtener un dato estadístico bastante apegado a la realidad y poder decir, este lote, este rodal semillero, tiene un porcentaje de germinación de un 65%. O sea, de cada 100 semillas que usted vaya a poner en un semillero, 65 le garantizamos que van a germinar. Eso es lo que nos quiere decir este análisis en otros, pues en términos más sencillos.
rango aceptable es entre un 6 y un 12%. La prueba de pureza tiene que tener una pureza mayor del 95%. La prueba de las 1000 semillas, pues un coeficiente entre 0 a 4. La prueba de germinación, para el caso de las tifoliadas, tiene que ser una germinación mayor de un 95%. Y para coníferas, mayor del 75%. O sea, si no obtenemos estos datos de un rodal semillero, entonces quiere decir que ese rodal semillero no nos es útil para garantizar semilla de buena calidad y de buena procedencia y para poder ser almacenada y su posterior uso. Eso es lo que nos dicen estos datos de laboratorio. Pues acá pues tenemos algunos ejemplos de algunos sustratos que se utilizan para germinación. Tenemos la arena, ¿verdad? Arena estéril, ¿verdad? Arena que ha sido esterilizada principalmente mediante el manejo de la temperatura, ¿sí? Pruebas de germinación, pues que se emplean en cajas con arena que en algunos casos han sido desinfectados con alcohol al 100%, o con manejo de temperatura, etcétera. En algunos casos también cuando la semilla es muy pequeña, ¿sí? Se utiliza papel como un filtro, ¿sí? Entre el contacto de la semilla con otro sustrato, ¿sí? El cual pues es esterilizado, o sencillamente se utiliza únicamente papel, ya que la semilla va a ser muy pequeña y el sustrato que va a necesitar para germinar es muy mínimo, ¿sí? Entonces acá vemos la ilustración de algunos sustratos para ensayos de germinación. Y pues el ensayo de germinación, tenemos algunas, lógicamente esto tiene un costo muy elevado. Tenemos cajas germinadoras que se colocan las cajas con el sustrato y las semillas ya colocadas en su interior. Se colocan en estas cámaras germinadoras y estas cámaras regulan la temperatura, la humedad, el ingreso de oxígeno y de igual manera el ingreso de luz. Pues lógicamente estos son laboratorios especializados con un costo bastante significativo. Y ya vemos pues acá el conteo de algunas plantitas que van emergiendo en función del tiempo. Y pues el conteo de cada 100 semillas sembradas, pues contamos cuáles nos germinaron para ir analizando la manera, de manera estadística simple, y calcular los promedios. Y luego, pues el almacenaje, tenemos que almacenarlos a 5 grados centígrados, restringiendo la entrada de luz, la entrada de humedad, de gases y de temperatura. Vemos este almacenamiento que se da en el cuarto frío del Departamento de Certificación de Semillas Forestales de INAO, ¿verdad? Entonces, las semillas se envasan en bolsas, luego se colocan en recipientes sellados y se ingresan de manera ordenada, lógicamente rotuladas al cuarto frío, para su conservación y posterior comercialización. Bueno, estimados estudiantes, con ello hemos llegado al final de la clase número 5, en el cual hemos visto el proceso de beneficiado, el procesamiento y beneficiado de semillas forestales. Me despido recordándoles que el próximo fin de semana ustedes deben realizar su primer examen parcial a la hora del curso, ingresando de manera normal a la plataforma. Y pues no tenemos clases el próximo fin de semana, sino que ustedes deben realizar su examen parcial. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gusto en saludarles. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos.